Hemos elegido este tema de procesos de olvido y memoria en la Alemania posguerra porque nos parece que es un tema apasionante desde el punto de vista del desafío de una sociedad. De qué manera pudo Alemania resolver después de la guerra, y vamos a tratar de reflexionarlo juntos, ese tema del lastre del nazismo. Quiero aclarar, el tema es muy complejo. Esto se ha debatido y se sigue debatiendo por parte de historiadores, básicamente para tomar una de las disciplinas que lo debate. Nosotros vamos a ampararnos en ese marco, pero no estamos en condiciones, yo creo que nadie está en condiciones de dar respuestas contundentes y acabadas. Más bien, se trata de abrir líneas de pensamiento. La idea que tengo es dibujar una especie de rombo junto con ustedes, en un vértice, tratar de analizar cómo comprender la dimensión del nacionalsocialismo y luego construir dos vértices que nos lleven a un debate de historiadores surgido después de 30 años de terminada la Segunda Guerra Mundial. Hubo silencio durante 30 años de este tema en la Alemania posguerra y que lo postulen desde perspectivas diferentes. Y luego terminar con un vértice que va a ser a modo de conclusión porque esto tiene que empezar y terminar, pero no una conclusión que sea radical en cuanto a las respuestas que podemos obtener. Seleccionaremos dos ejes centrales de dichos debates. El surgimiento del nacionalsocialismo como nacionalización de las masas. Ese es un proceso muy interesante en el caso de Alemania. Y la Shoah como un impacto remanente en la autorrepresentación de la sociedad alemana. Nacionalización de las masas y Shoah no es lo mismo. Comprendamos que se trató de un dilema y un paradigma de impresionante dimensión para la nueva sociedad alemana, que estaba entreverada y compaginada por jóvenes y niños que aún no habían nacido, padres y abuelos que habían sido contemporáneos y actores, dentro de ellos nazis y no nazis, y una geopolítica que cambió durante la guerra, que cambió aún antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, me refiero a la Guerra Fría, por ejemplo, que llevó a Alemania de perdedor a ganador muy rápidamente en un proceso que por supuesto se puede pretender comprender, pero que no es usual, digamos que prácticamente termina como perdedor y ya es ganador por el Plan Marshall, ya es ganador por un futuro inmediato milagro alemán que le va a permitir reunificar las Alemanias tras haber sido divididas y haberse transformado en una nueva potencia europea. Yo diría una nueva potencia europea otra vez. Ahora, de eso se trata su conflicto existencial, de identidad nacional. ¿Cómo hubo de recomponerlo? ¿Cómo procesó sus olvidos y silencios? Sus enfrentamientos con la memoria, sus dilemas y aparte, ¿cuál memoria? Entonces, vamos a ver algunas ideas fuerzas que configuran el ensayo de un escritor que se llama George Moss, judío, que en el año 38 tuvo que emigrar de Alemania. Él pertenecía a una familia judía muy rica, tan rica que siendo un joven, apenas un adolescente, en la casa de los Moss había mayordomo, más allá de servicio doméstico. Tuvieron que emigrar a Inglaterra sin nada, o sea, emigraron para salvarse, y finalmente George recala en Estados Unidos, donde hace una prestigiosísima carrera académica. Él escribe un libro que se llama La nacionalización de las masas en 1975, 30 años después de la guerra. Y el autor comienza citando al propio Hitler con un concepto que dice Hitler: la nacionalización de las masas solo es posible por obra de un criterio intolerante y fanáticamente parcial en cuanto a la finalidad perseguida. O sea, no se nacionaliza a las masas en forma tibia.
Esa máxima lo lleva a replantearse una pregunta que ya se había preguntado Maquiavelo en el siglo XVI. ¿Cómo hace un hombre bueno para vivir en un mundo perverso? Creo que nos podemos preguntar eso hoy también. Pero esta historia tiene 5 siglos, esa pregunta de Maquiavelo, y sobre esa base, Moss retrocede al pasado para adherirse al dilema de Maquiavelo y recorre siglos de historia para explicar el nacionalsocialismo alemán e invoca la antropología, la cultura nacional alemana, para presentarlo la genealogía de los procesos que cimentaron la postura de Hitler en Mi lucha, que lo escribe en el año 1920. O sea, él de última está tomando este tema 55 años después. Una breve síntesis de sus principales postulados. Él dice que la principal innovación del nacionalsocialismo fue la invención de un estilo político nuevo. Los actos políticos se convirtieron en la dramatización de nuevos mitos y cultos. Cultos de una tradición alemana centenaria y milenaria hacia atrás. Fue en realidad el clímax de una nueva política basada en una idea creciente del siglo XVIII, que tenía 3 aspectos. La soberanía popular, que deriva en voluntad general, que deriva a su vez en una religión secular. Cuando se habla de nacionalsocialismo no se está hablando de un régimen totalitario religioso teocrático. Por el contrario, se le puede catalogar incluso de una religión secular por los modus operandi. La nueva política pretendió que el pueblo participara activamente en la mística nacional, a través de ritos, fiestas y símbolos. Se debía incorporar lo estético y artístico, pues la materialización de los símbolos y mitos son vehículos para proporcionar la identidad a una sociedad. Eso es una verdad de las ciencias sociales. La estética y lo monumental serían instrumentales a dicha forma de autoexpresión. El estilo transformaría a la acción política en una forma dramática y sería la belleza quien unificara al orden con la jerarquía y una nueva plenitud del mundo. Eso era una nueva forma de hacer política realmente, una nueva forma de hacer política. Esta belleza se remontaba a la Grecia y Roma milenaria, materializadas en su mitología, sus estatuas y su arquitectura, así como el cristianismo posterior, tanto el católico, que aportó la grandiosidad de las catedrales, y el pietismo, la reforma a Calvino, Lutero, que fue mucho más austero y que sugirió un recogimiento interno, como decir, la patria está dentro de ti, es un espacio sagrado, está dentro de ti, no necesito una gran catedral. Ambos conceptos funcionaron. Conducta, espíritu, grupo, santidad, tanto cristiana como secular, dieron su fruto en el florecimiento de esa nueva política. Según Moss, no fue únicamente la propaganda que alude a algo creado artificialmente con el ánimo de venderle algo a alguien, quien cimentó los fundamentos de la centralidad del proceso democrático y democrático además, con el cual surge el nacionalsocialismo al poder, sino la tradición con la que el pueblo podía simpatizar, enaltecer sus emociones y una estructura política que utilizaba y manipulaba estos supuestos, evitaría el caos. Alemania salía de un caos, había perdido la Primera Guerra, salía del caos disciplinando un movimiento de masas en forma coherente. Moss explica la ligación acerca de la belleza como idea absoluta y la capacidad neutralizadora que la misma posee para limar las asperezas cotidianas de un mundo industrializado. El mundo industrializado en el que vivimos hoy, en el que se vivía ya desde el siglo XVIII y XIX, es un mundo más áspero, y a través de la belleza se podría pulir esa aspereza. Ordenar las masas trascendiendo incluso a la naturaleza, porque estas son construcciones sociales, humanas, pero la naturaleza igual tenía un valor muy importante para el nacionalsocialismo. Los bosques, el roble, eran también símbolos rurales que importaban y fueron muy utilizados por el nacionalsocialismo. Moss basa su idea fuerza en credo democrático y esperanza mística. Es una buena síntesis
de lo que, según este autor, sucedió. Les voy a dar solo un ejemplo chiquito. En desfiles de campesinos ante Hitler, desfilaban con palas, y Hitler, que los hacía desfilar, no los hacía desfilar, desfilaban por su propia voluntad. Desfilaban cuando se presentaban ante Hitler, la orden, en fin, era palas al hombro, descansen palas, como si fuesen rifles. A lo que me refiero es que lo rural y lo natural, lo que da la tierra, también era una parte integral de esa nacionalización completa de las masas. Otro pensador que enaltece el rol de la estética en el devenir político es Walter Benjamin. Walter Benjamin, a diferencia de Moss, es un judío que tiene que de alguna manera escaparse porque está muy vinculado además con la izquierda, la situación en Alemania se complica, él va a parar a Francia, a los Pirineos. Cuando quiere pasar a Francia no tiene visa, tiene miedo que lo detengan y se suicida. Y se suicida muy joven. Walter Benjamin muere en el año 1940. Ahora, lo que deja son sus famosos fragmentos. Los fragmentos son fragmentos de filosofía, de pensamiento mayúsculo, que son los que se rescataron de Walter Benjamin. Y él decía, bajo una similar perspectiva histórica, la recepción masiva de la política camuflada estéticamente, porque atrás de esa belleza no había una belleza pura, camuflada estéticamente, desemboca en la sugestión de las masas. Y esto es cierto. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, y si no, ojalá que la tengan, de visitar el Museo de Yad Vashem en Jerusalén. El Museo del Holocausto, en una de las salas, muy importantes, muy grandes de tamaño, es como que uno entrase a una calle de Berlín, por supuesto con las fotos en la dimensión de un museo, pero se siente uno que está en la ciudad. Y ver los edificios de calles enteras embanderados con las banderas que cuelgan las fásticas desde el techo hasta abajo, realmente sugestiona a uno, se sugestiona en la sala del museo. Ahora imaginemos que la gente vivía en esas instancias. Entonces, ¿qué dice Benjamin? ¿Qué es lo que se dio? Se dio un binomio de redención y catástrofe, o sea, catástrofe y salvación, como punto de partida para el momento de lo mesiánico. Con Hitler venía el Mesías en esa política. Él ve en la evolución del arte hacia la reproducción masiva de imágenes el camino para que fluya la oportunidad de hacer llegar a manos de todos, de todo el pueblo, la experiencia mesiánica de la felicidad, no excluyendo a nada ni a nadie. Los alemanes, integrantes de este movimiento nacional de masas que logra el nacionalsocialismo, lo hacían con alegría, lo hacían con expectativa, lo hacían con un fervor patriótico idealista. No era una postura política decadente, estaban construyendo un mundo nuevo, pero sobre lo cotidiano. Por lo tanto, ese mesianismo se cataloga de secular. O sea, si ya estamos con el Mesías, ya se terminó la mística. Las imágenes de lo fugaz y el sueño configuran para este pensador el vínculo complejo que los nazis crearon entre mito y modernidad. Benjamin sostiene que el progreso se basa en estas construcciones historiográficas, las cuales coinciden con mesuradas pero firmes simetrías en vertientes que se nutren en la belleza como filosofía, en las artes como seducción, en el mito, finalmente, en una mística tan religiosa como secular, como vehículo para la generación de nuevas políticas, no exentas de obstinación y violencia, no exentas, por supuesto, de violencia, hacia pueblos vulnerables por sus carencias y atrapados en sus tradiciones, como estaban los alemanes. No obstante, la juzga desde la comprensión de lo que significó para Alemania haber perdido la Primera Guerra Mundial. Y escribe en un extracto Benjamin: hemos perdido en una de las guerras de mayor magnitud de la historia, en la que estuvo involucrada toda la sustancia material y espiritual del pueblo. Pero ¿cómo se salió de lo monstruoso? Se salió celebrando el culto de la guerra, donde no había ningún enemigo real. De última, el judío
ese judío enemigo era un enemigo de fantasía, no era una cuestión real, era un enemigo imaginario. Y este encantamiento del destino protogermánico, dice Benjamin, alcanzó un podrido resplandor, cito tal cual, en las cansadas familias alemanas que vivían hacinadas. Otro historiador muy interesante, se llama Peter Fritsch, escribe, porque lo de Benjamin son pensamientos, yo diría, contemporáneos, son pensamientos de un cronista de época. Benjamin lo padece, no alcanza a superarlo, muere en el 40 antes de que él no sabe lo que es Auschwitz, Benjamin. Moss, sí. Y Peter Fritsch, este otro historiador que traigo a pensamiento, escribió un libro que se llama De alemanes a nazis. Y lo escribió en el año 1998. Yo quiero que se vaya prestando atención a los tiempos que llevó que incluso la academia puliera el tema, que lo aborde, pero que lo aborde, por supuesto, desde una perspectiva, digamos, lo más objetiva posible. Y Peter Fritsch acota el campo temporal entre 1914 y 1933. Comienzo de la Primera Guerra Mundial, finalización y ascenso de Hitler. Ese es su campo. No hace la larga duración que hace Moss yéndose hasta Grecia. Pero sin embargo, utiliza igual que él un relato fotográfico de memoria testimonial. Cuando se abren ambos libros hay fotos de época que van ilustrando los argumentos de estos historiadores. Y justifica Fritsch, calificando dichas masas, que en esa época de declaración de guerra, guerra y entreguerras, se crea el concepto de folk, de pueblo. Eso es lo que los alemanes recuperan, que aglutina a 70 millones de personas bajo nuevas formas de imaginación y de forma peligrosa, por supuesto, y reclama como propio un destino imperial. Hitler en sus discurso por medio, reclama para Alemania un destino imperial milenario hacia adelante como lo viene siendo milenario hacia atrás. Por lo tanto, realmente esto, escuchado una y otra vez en un pueblo, seduce. Y más un pueblo que está en esos momentos muy desgastado por la Primera Guerra. Y dice Fritsch, si bien el concepto es fácil, pero no por eso es menos profundo, los alemanes se volvieron nazis porque así lo desearon, porque querían serlo, porque compraron ese discurso. Por una parte optimistas, entusiasmados, participativos y con vocación de sacrificio. Realmente había que remontar la Alemania post-Primera Guerra. Y por otra, motivados por medios violentos que los involucraron en hechos serios y horrorosos. O sea, acá no se está dejando de lado lo que subyacía por detrás. Y también vincula el pensamiento de Moss y dice que en 1933 a nadie le resultaba difícil imaginar el futuro brutal de los judíos. Pero no obstante, la campaña nazi no incluyó específicamente en su agenda la cuestión judía, si bien estimuló el nacionalismo étnico alemán para lograr el bienestar nacional. Era una muletilla, no era el centro de la nacionalización de las masas el antisemitismo, lo cual no significa que no hayan sido grandes antisemitas, por supuesto. Entonces, cuando se estudia la época, y estos y otros historiadores recogen, se ven los movimientos de coros, los gimnastas, los tiradores de arco, los cazadores, los obreros desesperanzados y a su vez nuevamente esperanzados. Y da un ejemplo interesante del 1 de mayo de 1933. Hitler sube el 30 de enero. A ver, el 30 de enero de 1933, el 1 de mayo es febrero, marzo, abril, 3 meses después. Hay un movimiento de masas espeluznante de obreros alemanes y algunos de ellos, por supuesto, de connotación socialista, de izquierda, comunistas, miran eso y no lo pueden comprender porque no estaban de acuerdo con el nacionalsocialismo propuesto por Hitler. Pero cuentan testimonios que vuelven a sus casas, a sus barrios obreros y populares donde vivían,
y se encuentran con la sorpresa de que muchos de los vecinos tenían colgada la bandera svástica. 2 millones de obreros estaban adheridos al nacionalsocialismo en mayo de 1933, a 3 meses de haber asumido Hitler. Estamos hablando de discursos que realmente convocaron la nacionalización de las masas. Ahora bien, vamos a agregarle a este vértice de nuestro rombo el mito ario. El mito ario entra perfectamente en el cuadro de la mística nacional socialista. Por un lado exalta el sentido nacional, por otro halaga al pueblo confiriéndole una especie de nobleza congénita. O sea, el mito ario hace sentir, aparte, el ser un hombre superior. Goering declara a la prensa extranjera, y permítanme que insista en la fecha, el 25 de marzo de 1933, antes del 1 de mayo. El 25 de marzo declara: el antisemitismo pertenece evidentemente al programa oficial del Partido Nacional Socialista y explica que hoy todo hombre de las secciones de asalto vuelve su mirada al profesor Einstein con un sentimiento de superioridad racial. O sea, a 2 meses y medio de haber asumido Hitler, Goering se vanagloria que la gente, por así decir, del pueblo, no estoy con esto adjetivando mal, pero estoy jerarquizando a no académicos, iban a mirar a Einstein con superioridad racial, cosa que hicieron además. La academia entera rechazó a Einstein. Y en agosto de 1933, un poquito más adelante, el Berliner Tageblatt, que era el diario de Moss, de la familia Moss, ya por supuesto en manos de los nazis, publicaba la siguiente noticia: solo el movimiento nacional socialista reclama en nombre del honor alemán la liberación del país de las cadenas del judaísmo. O sea, el antisemitismo fue un compañero de ruta. Por ahora no fue el mascarón de proa, pero nunca dejó de estar en el discurso. Otro historiador que es muy interesante y se venden libros de él que son de divulgación científica, creo que el que le puede interesar el tema les va a gustar. Se llama Enzo Traverso, es un italiano contemporáneo, es una persona joven. Escribió un libro que se llama La historia como campo de batalla, violencia en el siglo XX. Por supuesto que el siglo XX es un campo de batalla. Y escribió este libro en el 2011. Vuelvo a insistir, antes de ayer, el tema sigue dando pensamiento, porque es un tema muy complejo de resolver. Y le rebate a Moss, porque por supuesto que hay críticas a estas posturas, no es que se compran al 100%. Le rebate a Moss el hecho que subestima una característica fundamental del fascismo en su libro, como lo fue el anticomunismo, que también es otra de las muletillas que acompaña el desarrollo nacionalsocialismo. Estaba viendo una documental y más o menos en un himno que tenían las SS, un himno, digamos, particular, decían algo así como que a los comunistas y los reaccionarios que derramaron la sangre de nuestros camaradas, les decimos que nuestros camaradas siguen viviendo en nuestro espíritu, algo por el estilo. Quiere decir que los nazis ya tenían un himno militar contra los comunistas y los reaccionarios porque se sentían un movimiento, si no es reaccionario, es un movimiento de renovación. Muy interesante. Me pareció muy interesante que eso fuese un himno militar de las SS. Entonces, Traverso le dice a Moss, incorporar el anticomunismo formó parte de la ideología. Más aún, Traverso agrega que Moss omite consideraciones que el fascismo contrapuso con la Ilustración en un conflicto radical, o sea, negó los pilares de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, derechos humanos, o sea, el nacionalsocialismo hace razatabla con los derechos de la Revolución, con los derechos humanos de la Revolución Francesa. Y le critica otro silencio clave en su historiografía, que es la ausencia de la violencia en sus reflexiones, cosa que ya vimos que Benjamin incorpora y otros también incorporan. Esta nunca se ubica en el centro del análisis de Moss. Traverso se identifica con otros críticos que, si bien respetan la construcción erudita de Moss como historiador, pasa a ser, yo diría, un buque insignia de la Academia Universal. La visión de cómo se forma el nacionalsocialismo de Moss es como decirle, pasarán los siglos y seguirá siendo
una apertura al debate y al pensamiento. O sea que con Moss se puede tener críticas, pero no se puede decir que no sea un erudito y decir, estás totalmente equivocado. Y dice, parecería que para Moss los campos de exterminio no fueron más que un aspecto técnico del nazismo. Y no, fueron más que un aspecto técnico. Entonces se lo puedo recriminar si escribió su libro en 1975. La sociedad alemana no estaba preparada, quizás la humanidad todavía no estaba preparada para entender lo que pasó, pero se sabía lo que pasó. Eso es lo que le recrimina Traverso. Y bien, finalmente dice que al centrarse en la dimensión cultural y simbólica del fascismo, lo despolitizó en tanto objeto de memoria. Su versión sofisticada en el plano cultural y social no distinguió cualitativamente el diagnóstico posterior a la guerra. O sea, el nacionalsocialismo lo podemos interpretar como movimiento de estas características, pero no lo podemos despolitizar. Elie Wiesel, que no es un historiador, pero es un pensador eximio, le contestamos con 3 renglones en un discurso, ni tan siquiera en uno de sus libros. En un discurso que hace la Academia sobre la intolerancia de la UNESCO en la Sorbonne, en el año 1997. Estamos hablando ya 50 años después de terminada la guerra. Le dice en un discurso, porque por supuesto que conoce la obra de Moss, y dice, desde el punto de vista religioso, el odio oculta el rostro de Dios. En el aspecto político, destruye la libertad de los hombres. En el campo de la ciencia, el odio se pone al servicio de la muerte, deforma la verdad en la literatura y desvirtúa el sentido de la historia. Y culmina, y hasta cubre con una gruesa capa de sangre y fealdad a la propia belleza. Como diciendo, Moss, no puedo terminar de aceptar a la belleza como un postulado de soporte del nacionalsocialismo, pero de cualquier manera no le está diciendo que no fue así. Ya a esta altura de lo que estamos reflexionando, parecería ser imposible dejar de lado a las víctimas y sobrevivientes de los campos cuyos testimonios de por sí configuran a su vez dilemas muy importantes para una historiografía rigurosa. Es decir, el testimonio de un sobreviviente, cual fuese que sea del genocidio que haya sobrevivido, siempre es un testimonio individual, subjetivo, que tiene mucho valor, pero que cuando se lleva a una rigurosidad historiográfica, que igual no es una ciencia que mide y pesa como las ciencias duras, pero de cualquier manera tiene una rigurosidad para seguir. Entonces, sin memoria seguramente se generarían espacios condenados al vacío analítico. No se puede seguir ahora sin tomar en cuenta la memoria de los sobrevivientes. Acerca de la comprensión de la dimensión de un fenómeno de la humanidad, como fue la Shoah. Ahora entramos en Shoah. Ya vimos cómo se formaron las masas, o tomamos un aspecto. Ahora vayamos directamente a la Shoah. No se entiende la Shoah sin la memoria de los sobrevivientes. Eso está claro. Pero la historiografía considera a la memoria como una herramienta válida e incluso imprescindible, pero sujeta a normas. Tiene que estar reglada, tiene que estar reglamentada. La Shoah se trató de un proceso de exterminio con raíces antropológicas, religiosas, sexuales, de género, étnicas, ideológicas, que puso además en práctica mitos sostenidos por discriminaciones milenarias. La Shoah es muy compleja de interpretar. Una complejidad interpretativa adicional la configura cuestionarnos, y a eso vamos, si la intención del exterminio de los judíos es atribuible al antisemitismo alemán y europeo, ha de tratarse como una proyección fatídica, abyecta del nazismo, o como un apéndice ya previo, indivisible del nazismo. Cuando hablamos de nacionalsocialismo político y de nazismo político y de guerra es un tema. Cuando le incorporamos la Shoah, la pregunta es, ¿estaba la Shoah predeterminada en la ideología del partido o la Shoah devino por el acontecer de los eventos? Bueno, de eso se discute. Es decir,
La problematización se inscribe en los contenidos racistas y judeofóbicos de los discursos de Hitler y los eficientes recursos propagandísticos que tuvo el régimen. Por ahí podría pensarse que se estimuló a que la Shoah finalmente se diera lugar. Y ello precipita una de las discusiones centrales que pretendemos analizar. Si el antisemitismo y la pseudociencia racial que llevó al Holocausto debieran entroncarse, como les decía, en la concepción programática del nacionalsocialismo o como una resultante. Y la discusión es válida porque en Mein Kampf, Mi lucha, es un libro que escribe Hitler en el año 1920. O sea, de hecho, 20 años antes de la conferencia de Wannsee, donde se determina la solución final. Se determinó la solución final. Por supuesto que el exterminio entró la Shoah existió. Ese no es el punto. Pero Hitler, cuando escribe Mein Kampf en el 1920, no habla de Shoah. No lo trata. Y para que se hagan una idea, por otra parte, es tan judeofóbico que se vendieron en el 1939 5.200.000 copias se había sido traducido a 11 idiomas. Al final de la guerra, en el 45, se habían publicado más de 10 millones de ejemplares de Mein Kampf y traducido a 16 idiomas. No quiero pensar al día de hoy, y aún hoy, en cuántos idiomas y cuántos ejemplares se sigue editando. Quiere decir que haya o no incorporado a la solución final elípticamente en su libro, con la precisión que tuvo la exterminación en la Shoah, poco importa a la luz de lo que el libro inflama e inflamó en la época e incluso hasta el día de hoy. Entonces vamos a pasar ahora al segundo vértice, que es memoria e historia. ¿Cuándo comienza a movilizarse el silencio respecto a lo ocurrido en la Shoah? Empieza en el año 61 con la captura de Eichmann. Del 45 al 61 este tema estuvo llamado al silencio. Cuando digo estuvo llamado al silencio, no estoy diciendo que alguien dijo no se habla. No se hablaba, no se podía hablar. La sociedad este tema lo estaba a duras penas metabolizando, pero un buen día aparece Eichmann. Y aparece Eichmann como la figura que fue y además juzgado públicamente en Israel, en Jerusalén. Y aparece una figura como Hannah Arendt. Hannah Arendt, filósofa, pensadora, una de las mentalidades más exquisitas del siglo XX, va como corresponsal de New Yorker, un diario norteamericano. Lo que es obvio es que no va como una cronista, no va como una persona, un periodista joven que le toma la nota. Ella escribe entre el 63 y el 64 un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, donde ella evalúa el proceso y genera un movimiento tectónico, tanto en la sociedad alemana como en el propio Israel, que el libro no se ha vuelto a editar hasta 30 años después. Recién en los 90 se vuelve a editar Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt. Termino y lo vemos, sí. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es la conclusión de Hannah Arendt? Otra vez, la conclusión de Hannah Arendt o la conclusión de los historiadores previos, no estoy diciendo que son la conclusión, estoy citando conclusiones. Hannah Arendt nos proporciona el siguiente legado. Dice, hoy debemos añadir la última y quizás más formidable forma de semejante dominio, la burocracia, o dominio en donde no cabe hacer responsables a los hombres, ni a uno ni a los mejores, ni a pocos ni a muchos. Podría ser adecuadamente definida como el dominio de nadie. O sea, esa cosa vulgar que los alemanes pretendieron derruir mediante la belleza, como una plataforma de monumentalidad, de culto, de mitología y religión secular, generó un nuevo ser humano masificado por el Estado. Ya se trataba de un ser humano masa, que llegó a construir el mayúsculo imperio nazi, que la historiadora lo jerarquiza
como una tragedia que emblematizó la banalidad del mal. La banalidad del mal, un término que hoy se usa y se mal usa. Lo conocimos por Hannah Arendt en el primer momento dentro del libro, que es el producto de la ciega obediencia debida de la burocracia férrea e irresponsable, carente de los mínimos resquicios morales dentro de su monolítica normativa, que las masas electoras del nacionalsocialismo dieron al lugar democráticamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los alemanes escuchan eso, están en un corset de culpabilidad del cual no se pueden mover. La sociedad alemana no puede encontrar un espacio de salida a un pensamiento de una burocracia capaz de no culpar a nadie y a su vez culpar a todos, que lleva ni más ni menos que a la Shoah. ¿Qué pasa con los judíos? Hannah Arendt dice definitivamente que el juicio es un vicio jurídico. ¿Por qué un ciudadano alemán es juzgado en otro país por crímenes que cometió en un tercer y cuarto país? Le busca una nulidad jurídica. Cuidado. Es cierto, ¿eh? Desde el punto de vista jurídico, es un ensamble complejo que, por otro lado, Israel políticamente y el pueblo judío lo necesitaba porque no podía haber silencio de la Shoah cuando empiezan a aparecer, también con demora, 30 años después, las primeras memorias de las víctimas. Porque lo que la historia en la academia manejaba es un tema, pero no solamente la sociedad alemana quedó callada, las víctimas tampoco se pudieron expresar. Ahora, cuando las víctimas empiezan a expresar, y bueno, entonces algo hay que hacer. Y en ese algo se hace un juicio que de alguna manera podríamos pensar hoy, pero esto es muy peligroso, pensar con la cabeza de hoy algo fuera de contexto es peligrosísimo. Tenemos que entrar al contexto. En el contexto de época era una necesidad política del gobierno y la sociedad israelí escuchar eso, pero era muy difícil de aceptar que le digan que no era correcto. ¿Me explico? Les voy a dar un dato para que entiendan cómo los sobrevivientes se demoraron en expresarse. Lanzmann, que toma el testimonio de una película que demora 6 horas por los testimonios, larga la película en el año 1985. O sea, 40 años después de la guerra, se atreve por primera vez un productor, en este caso cinematográfico judío, ponerle un micrófono y una cámara a un sobreviviente y hacerlo nada más ni nada menos que abrir su alma, 40 años después. A mero título de ejemplo, a esta altura nos podemos preguntar acerca de la memoria. ¿Cómo se construye la memoria? Y como decíamos antes, ¿y cuál? ¿Es una herramienta subvaluada políticamente? O sea, ¿tengo o no derecho de hacer de la memoria un término político? ¿O realmente carece de legitimidad historiográfica? ¿El simple dolor de un testimonio tiene valor para que yo pueda sacar como historiador un panorama general? Podría ser dudoso. ¿Existe acaso una lucha políticamente descarnada en contra de la memoria? Que podría serlo. ¿O podría la memoria de las víctimas ser socialmente aceptada? ¿Podría la sociedad alemana aceptar la memoria de estas víctimas? No quiere decir que dijera que no, pero ¿estaría en condición de oírlas? ¿Lo fue en la sociedad alemana o fue legislada por imposición? La memoria como diagnóstico de la dimensión del Holocausto conlleva a cierta necesidad colectiva de atenuarla o en algunos casos hasta de negarla. La heterogeneidad de los enemigos del nazismo, las cifras de víctimas, tanto del Holocausto como de los muertos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, son tan escalofriantes que estos encares historiográficos están predeterminados a no ser concluyentes, incluso difícilmente abordables. Enzo Traverso, que les hablaba, presenta el debate entre dos historiadores con posturas disímiles, que es muy interesante. Uno se llama Martín Brosat, es un alemán conservador,
y el otro es Saul Friedländer, también alemán, pero víctima de la Shoah. Ambos historiadores. Es el debate que se da entre estos historiadores en un cruce de cartas en 1987, probablemente a raíz de Lanzmann 2 años después. Porque estos son todos disparadores. No es cuestión de que aparece Shoah y no pasa nada. Aparece Shoah y son placas tectónicas que se vuelven a mover, como apareció Eichmann en Jerusalén y otra vez, previamente habíamos visto, generó movimientos. Ellos pretenden explicar la transformación de la sociedad alemana a partir de su inmersión dentro de un tipo ideal político, como hemos visto, como el nazismo, y los complejos dilemas intelectuales y morales en que sumió a los alemanes en el devenir del tiempo. No estoy hablando de lo que pensaron los alemanes en el 43. Estamos viendo qué pensaron los alemanes en el 87. Un trámite difícil de abordar que no puede evitar las tensiones entre historia y memoria. Se someten a una tensión ineludible. Brossat abordaba el nazismo desde el interior de la sociedad alemana y Friedländer desde la perspectiva de la víctima. Incluso Brossat participó de las juventudes hitlerianas en el 45. Se ve que era un chiquilino, un adolescente, y las juventudes hitlerianas uno no se las puede ver como las fuerzas de las SS, una especie de Robocops perversos, realmente perversos. Las juventudes hitlerianas eran chiquilines de short, agitando las banderas. Tampoco estoy diciendo que no supieran lo que hacían, pero no es lo mismo. El segundo estuvo escondido por una familia católica durante la guerra, y el debate es visto como dos modelos historiográficos. Acá no estamos debatiendo en ningún momento, ni ellos, ni pretendemos traer esa reflexión entre perdones o... no, acá estamos tratando de comprender un proceso como el que hemos traído en la noche de hoy. Para Friedländer, el antisemitismo configura un conjunto de representaciones acerca de un imaginario que estigmatizan a un colectivo entero. El antisemitismo es más que un discurso o una ideología. El nazismo lo modernizó a dicho prejuicio y lo configuró como un código cultural. Eso sostiene Friedländer. Exacerbada tal discriminación desde arriba, desde el poder, Hitler impuso que la sociedad germana se repliegue a sí misma como una sociedad de exclusión, en la cual la clave de ser alemán consistía en no ser judío. Más allá de los estamentos darwinianos por los cuales se mezclaron posturas absurdas de un hombre superior y los subhumanos que no eran arios, Hitler les agregó postulados políticos. Al judío se le identificó con todas aquellas ideologías y corrientes políticas enemigas del nazismo. El liberalismo, la democracia, el marxismo, la combinación ideal y abarcativa para una exclusión radical. Estaba, digamos, cerraba, entraba, encajaba en esa ideología una exclusión radical del judío. A tal aparato conceptual del nazismo, Saul Friedländer lo cataloga como antisemitismo redentor, como antisemitismo salvador, el cual, a diferencia del antisemitismo tradicional, que transforma al judío en un chivo expiatorio, este antisemitismo deja de actuar como un código cultural para transformarse en una política de exterminio. Es salvador, se terminó el tema de los judíos. Nos vamos a salvar de ese tema. Friedländer sostiene que los nazis se habían subrogado el derecho de decidir quién debe y quién no debe vivir en este planeta. Pero él sostiene que dicho límite, de la forma que lo hicieron los nazis, se alcanzó una sola vez en la historia de la humanidad. Friedländer no niega otros genocidios, pero dice que como la Shoah, no otros. Traverso agrega que, según los investigadores, la Shoah podría ser considerada como el punto culminante de otros genocidios modernos. Hay quienes prefieren distinguir a los genocidios como ordinarios y a la Shoah, por sus características extraordinarias, como el genocidio total. Considera que estudiar la Shoah significa enfrentarse a una serie de problemas que trascienden el concepto de genocidio y que reclaman otras categorías analíticas. Valida la unicidad de la Shoah como una síntesis de masacre colonial, depuración étnica, construcción nacional totalitaria y politicidio,
Por eso es que le dice a Amos, no saques la política del nacionalsocialismo, porque lo que fue la Shoah también se puede considerar como un politicidio, desde la política un exterminio. Y expone también el concepto de Zygmunt Bauman, otro pensador interesante, judío también, no sé cómo estoy de tiempo, Erika, falta poco, que dice que la Shoah no es una herida de la modernidad, la Shoah es un fruto de la modernidad. O sea, no es que fue una casualidad, éramos todos modernos y tuvimos un problema. No. La modernidad generó la Shoah. Brosat constata la tendencia, a su juicio, deplorable de aislar la historia alemana del 39 al 45. Dice, perdón, si hablamos de los alemanes, solo del 39 al 45. Y su efecto de eclipsar los intentos de comprender el nacionalsocialismo. Se pretendía, dice Brosat, aprenderla como una historia de totalitarismo y la intención de Brosat era derribar dichas barreras. ¿Cómo? Subrayando que la suerte de los judíos no estaba en el foco de la mayoría de los alemanes y por lo tanto el exterminio de los judíos no debería constituir el único patrón de la percepción histórica del nacionalsocialismo. Agrega que muchos alemanes reprobaron lo sucedido en la noche de los cristales rotos, cosa que es cierto. De los antisemitas más virulentos, incluso de la región, Uruguay, Argentina, básicamente Argentina en esa época, llegado la noche de los cristales, más de uno escribió en sus tribunas que eso era inaceptable para el pueblo hebreo. O sea, la noche de los cristales fue otro impacto que incluso llegó a mitigar el espíritu antisemita de más de un virulento antisemita. Entonces dice Brosat, siendo así, el modelo de historicismo que propone pretende lograr dos objetivos. El primero, relativizar los crímenes del nazismo. Y el segundo, sustituir una condena global por una condena moral. En síntesis, lograr una normalización de la conciencia histórica alemana. Es decir, la conciencia histórica alemana es la que es, con su cultura, con Goethe, con Beethoven, con Wagner, con quien fuese. Y tenemos, sí, una condena moral con eso. Eso es lo que aspira Brosat. Y pretende eludir este aporte de la memoria, que no niega la memoria del sobreviviente, como una traba, un potente obstáculo en el esfuerzo científico de la escritura de la historia. Porque reconoce el carácter legítimo de la memoria judía, pero debe de quedar, según él, fuera del campo de la investigación histórica. Bueno, Friedlander reprueba, independientemente de sus intenciones, las de Brosat, dice que relativiza la dimensión criminal del nazismo. No se puede relativizarla. Y sostiene que, ignorando los vínculos de la sociedad alemana con el nazismo, la sustrae de la sombra de Auschwitz, que de última eso es lo que les pesa violentísimamente a la sociedad alemana posguerra. Friedlander construye a su vez dos dimensiones para su crítica. La primera es que Brosat incluso ignora la monumental resistencia de sectores, si bien minoritarios de la sociedad alemana, que Friedlander considera parte de la sociedad civil sana dentro de un sistema político criminal, que reprobaron el nacionalsocialismo. Él defiende a la sociedad alemana sana que reprobó el nacionalsocialismo. Y la segunda es que el régimen nazi no habría podido perpetrar sus crímenes sin el apoyo mayoritario de la sociedad alemana. Y ahí entramos otra vez en un conflicto de quién mide quiénes son las minorías y quiénes son las mayorías. Eso es un tema difícil para estos dos historiadores. Friedlander no legitima el historicismo científico de Brosat, lo considera como una ilusión psicológica y epistemológica. O sea, el conocimiento exacto y científico no se puede aplicar a esto. Y argumenta que miles de judíos, que miles de ferrocarriles, atestados con miles de judíos, fueron llevados a los campos de exterminio diariamente, con la participación de miles de funcionarios alemanes, que cientos de miles de soldados alemanes tenían conocimiento directo del genocidio de los judíos y registraron ellos mismos fotografías y cartas descriptivas. Sería imposible eximir a la mayor parte de la población alemana
de dichos conocimientos. Así justifica Friedlander lo que es para él la mayoría que cooperó con el exterminio. Pero no obstante reconoce que la historización del pasado reciente es tan imprescindible en Alemania como imposible. Es muy difícil. Rosat le responde y dice que Hitler jamás habría decidido la solución final de no ser por las dificultades del ejército alemán en el frente oriental. ¿Qué se trata? En el frente oriental me refiero a la lucha contra los rusos. Porque hay toda una teoría, cuando se separan las Alemanias, la Alemania occidental le reclama a la Alemania oriental, integrada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y qué hablan ellos de cuando ellos mataron a los soldados rusos, qué hablan ellos de la invasión rusa a Afganistán. Le tira otras cuentas pendientes a sus propios congéneres alemanes desde la Alemania socialista. Y dice que de no haber perdido ese frente oriental, lo que se trató de la solución final fue una radicalización acumulativa en que los judíos, quienes inicialmente representaban un rol metafórico de la ideología nazi, se transformaron a posteriori en una indispensable fuente legitimadora. Es vulnerable. Friedlander convalida que en un principio, le da la razón, el exterminio nazi se limitaba a los judíos de los territorios conquistados, pero que después, a partir de Bansi, se extendió a los 11 millones de judíos que estaban en Europa. O sea, la solución final no era ni solo para judíos alemanes, ni solo para los judíos polacos. Y además dice que ya en enero del 1933, cuando Hitler sube, el régimen nazi provocó el éxodo de judíos intelectuales y artistas de izquierdas, entre ellos al propio Albert Einstein, y que por ya si 2/3 de los judíos alemanes habían logrado escapar de Alemania de tal o cual manera, ¿cómo se podía justificar en la ideología nazi que por ese tercio alemán, que era supuestamente su gran obstáculo para un mundo mejor, generasen un exterminio para toda la judería europea? Para terminar solo con la opinión muy breve de Theodor Adorno. Theodor Adorno también fue un judío que sale de Alemania, es uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, no importa. Él es concluyente. Dice, el mundo es otro después de Auschwitz. Punto. Frente a este postulado, el distanciamiento resulta no solo impotente, sino inmoral. Para Theodor Adorno no hay debate. No hay debate, no lo considera válido. No me da el tiempo para analizar otras discusiones que son interesantes, pero vamos a terminar, a modo de conclusión, con lo que de alguna manera de todo esto podamos pensar. Traverso escribió en el año 2007, también hace muy poquito, hace 10 años, un poquito menos 8, que a lo largo del siglo XX las ciencias sociales han tratado de separar la memoria de la historia y que la idea no es establecer jerarquía entre ambos conceptos, sino por el contrario, captar su diferencia. Concluye, la memoria es un conjunto de recuerdos individuales y de representaciones colectivas del pasado. La historia, por su parte, es un discurso crítico sobre el pasado, es lógico. Una reconstrucción de los hechos y acontecimientos tendiente a su examen de contexto y a su interpretación. Ahora, ¿cuál es la realidad más allá de todos estos pensamientos? Las víctimas deben de vivir y sobrevivir en la sociedad donde se ha de discutir y renovar la construcción de la memoria, sean las víctimas judías de la Shoah, sean otras víctimas de la Shoah o sean las víctimas de cualquier genocidio. Si sobreviven, tienen que vivir en la sociedad en la cual están. Estos temas son ineludibles. En el mundo son ineludibles. Y en la sociedad alemana posguerra también eran ineludibles. Pertenezcan al colectivo y al país que fuese. A partir de ello son muchas más las preguntas abiertas que las respuestas. Concreto, pregunta. ¿Se trata de una lucha entre memoria dominante versus memoria de las víctimas? Los nazis quisieron borrar toda evidencia y huella de sus exterminios. La consigna era que nada fuese consignado. La solución debía ser final, un crimen perfecto que alegaría inocencia por falta de pruebas. O sea, debía ser final. O sea, una política del olvido absoluta y absurda, ya que su celo y ensañamiento la evidencian como extrapolítica. La política de exterminio excede a la política.
¿Se le puede poner punto final a la memoria? Nos podemos preguntar. ¿Se le puede poner punto final? ¿Cómo? ¿Y quién establece los ciclos de memoria resignificados en diferentes sujetos y periodizaciones? ¿Quién maneja esa batuta? ¿Cuáles son los antónimos más ajustados al término memoria? ¿Olvido? ¿Justicia? ¿Futuro? ¿Acaso educación? Puede ser un antónimo de memoria, la educación. Vistas las complejas comparaciones entre los genocidios, siempre al acecho y en cualquier lugar, lo vemos hoy en día en África, en Asia, se siguen viendo genocidios, se siguieron viendo genocidios. Hay genocidios no reconocidos todavía. El armenio no está reconocido por los descendientes de sus perpetradores. Ahí tienen un ejemplo de lo que a la sociedad turca le lleva resolver un genocidio de 1915. 100 años. Para que comprendamos que los alemanes también se puede decir que tienen derecho a que este tema les cueste. No existen garantías de no repetición, decía. ¿Son divisibles los conceptos de justicia, verdad y memoria? ¿O reductibles a estrategias políticas y sociales de coyuntura? O sea, defino en la coyuntura si va a haber memoria, justicia o no va a haber. Pregunta final, que es mi pregunta y con esto quiero terminar. ¿Acaso un antónimo válido para la memoria no es la reconciliación? Memoria y olvido trabajados en un proceso conjunto para obtener la reconciliación. Yo creo que ese es el gran objetivo. Y si así lo fuese, ¿se puede encontrar reconciliación salteándose todos estos pasos previos? Yo creo, y con esto termino, que Alemania atravesó estos procesos e incorporó su postura firmemente condenatoria respecto al nazismo. La Alemania actual debe ser de los países que más condenan al nazismo por ley. No significa que no tengan incluso hasta un partido neonazi. Pero la sociedad alemana logró depurar su conciencia moral, no importa con qué sacrificios, y ser hoy una sociedad incluso adalid en derechos humanos, pujante, es una nueva potencia en Europa que, salvo lo económico, no estremece de temor a nadie en el mundo. Por el contrario, no es ni tan siquiera militarista, hoy Alemania es pacifista. Y por otro lado, creo que como judío debo reconocer que es inimaginable la madurez del pueblo judío de haber logrado una reconciliación con la sociedad alemana. Que para los judíos, víctimas del exterminio mayor de la historia de la humanidad, esperemos jamás repetible por nadie, nos podamos haber reconciliado con la sociedad alemana, es un mérito que atraviesa el corte temporal de los peores antisemitismos y nos permite ver que de alguna manera es un pueblo, somos un pueblo. Y también los alemanes, con resiliencia y capacidad de una vida pacífica en el mundo tan difícil y sofisticado como el de hoy. Bueno, estos eran los pensamientos finales. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.